Minimizar a alguien o simplemente quitar la relevancia de la personalidad de alguien es perder todo, es perder los principios, es perder la identidad principalmente, y eso es lo que ha ocurrido voy a hablar de los últimos 100 años. Y este infortunio no llegó ahora, sino fue siempre la intención original de un enemigo acérrimo que tenemos nosotros los seres humanos sobre esta tierra también, al cual es conocido como Satán, diablo, adversario, opositor, etc. Y a partir de ahí quiero que entendamos que por encima de todo eso, el Padre Celestial a nosotros nos dio una promesa, y de eso quiero hablarles en esta tarde. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y así comenzamos con esta enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura. ¿Sí ponen los textos en la pantalla? ¿No? Ok. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura. La Biblia dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Inclinen su rostro así sentados y pidamos a Dios que su palabra nos sea revelada. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta paciencia, por tanto amor que has derramado sobre nosotros, y gracias por dejarnos la herencia de 2 testamentos tan planeados, tan bien elaborados, tan bien inspirados, Señor, y escritos por hombres comunes, pero que fueron inspirados por la persona más importante que hay en la tierra, tu Espíritu Santo. Y te agradecemos, Señor, que esa palabra pueda ser abierta, que estos libros puedan ser abiertos y que aún podamos estudiarlos, que aún podamos entenderlos, que aún podamos inspirarnos en ellos y que aún podamos recibir las promesas que están ahí escritas. Muchas gracias, Señor. Usa mi vida para predicar tu palabra. Esconde cada pensamiento, cada idea que humanamente, Señor, quiera ponerse o anteponerse ante la revelación y la verdad, y que seas tú el que nos hables en esta hora. Dios, ven a consolar, ven a revelar, a exhortar, a levantar, a animar, a fortalecer, a sanar a todo aquel que lo requiera o lo necesite en esta tarde según tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. A Dios gracias por su palabra que nos permite poder leerla, poder estudiarla y aún poder entenderla. Hablar de la persona del Espíritu Santo es algo tan relevante, tan importante, que está por encima de muchos tópicos o doctrinas
que solemos darle relevancia o importancia más cada día. No quiere decir que no sean importantes o relevantes, pero creo que hablar del Espíritu Santo debería de ser el tema central y principal en cada oportunidad que tengamos al predicar de Dios y al predicar de nuestro Señor Jesucristo y al predicar de su palabra. Siempre sería importante estar hablando de Él en esta tierra. Hablar del Espíritu Santo no es hablar solamente de una energía o de una fuerza. Muchos grupos doctrinales en diversas regiones, en diferentes partes del mundo, interpretan al Espíritu de Dios como una energía o como una fuerza solamente. También el infortunio es que hemos quitado a la persona del Espíritu Santo, la hemos hecho a un lado también en muchos lugares y solo hablamos de lo que Él es capaz de hacer y de lo que Él puede impartir. Y nos hemos vuelto amantes de los dones, de los talentos, más que de la presencia y más que de la persona de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y precisamente hablar del espíritu es hablar de Dios. Hablar del espíritu es hablar de Jesucristo. Hablar del espíritu es hablar de tres personas siendo una misma persona. Cuando hablamos del espíritu también, la palabra de Dios desde el principio nos muestra que el Espíritu de Dios sería alguien que estaría en continuo movimiento sobre la faz de la tierra. Y fue hablado, y aunque no fue de una manera profetizado o escrito como una profecía, pero si somos constantes lectores de la Biblia, vamos a poder percibir esta esencia en Génesis capítulo 1, versículo 2, a donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos muestra que el Espíritu de Dios es la persona que estaría en continuo movimiento. Y de principio a fin vemos que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis es relevante leer bien y darnos cuenta que nos habla del Espíritu de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si este pasaje lo leen ustedes, no lo leen en el libro de Génesis, no lo leen en los Salmos, tanto como se lee en el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Jesucristo es mencionado en la Biblia como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y quiero decirles que el Espíritu de Dios, al descender a esta tierra, no vino para irse, sino vino para quedarse y permanecer en esta tierra, y siempre ha estado en esta tierra y solamente esperó el tiempo para poder accionar y quedarse a cargo de todo sobre esta tierra. Génesis está diciendo que el Espíritu de Dios se movía. Por supuesto que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movió siempre. Se movió por medio de columna de fuego, se movió por medio del viento. El Espíritu de Dios se movía manifestándose, evidenciándose en diferentes formas, pero era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movió en personas, como fueron los profetas en el Antiguo Testamento, se movió en personas, hablando del Génesis en los primeros capítulos, en un hombre llamado Enoc, el cual caminó con Dios, y dice que Enoc se lo llevó Dios.
Y vemos que la presencia de Dios era tan fuerte en la vida de Enoc que muchas personas lo llegaron a confundir con un ángel. A este hombre llamado Enoc era tanto el resplandor y la presencia que portaba de Dios al caminar con Dios que lo confundían pensando que era un ángel, pero era un ser humano, era una persona de carne y de hueso, pero era tan lleno de la presencia de Dios, era un hombre que amaba la presencia de Dios, que buscaba la presencia de Dios, que de tal manera se impregnó de esa presencia, claro que fue por obra del Espíritu Santo de Dios, que la Biblia nos dice que no murió, sino que Dios se lo llevó de esta tierra. Y así podemos ir viendo cómo el Espíritu de Dios se movió sobre Noé, porque de una manera dice la Biblia que Dios le habló a Noé, y la manera es que me he preguntado más de una vez, ¿cómo es que Dios le habló a Noé? No hay una manifestación tan física como en el caso de Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le habla en alguna de las ocasiones cuando se acerca a la tienda de Abraham. Y entonces la manera fue conectarse con Noé por medio de, le llamaríamos más técnicamente, telepáticamente. Es decir, que Noé oyó una voz dentro de sí que le decía, prepara un arca. Y así fue como recibe dicha instrucción. ¿Y quién era sino el Espíritu de Dios? El que estaba haciendo la labor y el que estaba en continuo movimiento. ¿Quién fue el que hizo el movimiento para que todos los animales escogidos por Dios subieran al arca? Científicamente hay una teoría, el por qué los animales al sentir el peligro corrieron hacia el arca, y otra teoría es que solo el Espíritu de Dios pudo hacer posible que cada animal pudiera subir al arca. Y el Espíritu de Dios se movió no solamente en la vida de los profetas, sino también se manifestó en la vida de los reyes cuando comenzaron a reinar sobre la tierra, y comenzando por Saúl, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios descendió y se movió sobre la vida de Saúl. Y de la misma manera el mismo Espíritu de Dios se movió sobre la vida de David cuando llegó su oportunidad para ser ungido como rey. Entonces Dios se movía en personas estratégicamente por medio del Espíritu Santo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y tanto era así que los hizo profetizar a estos dos reyes, que fue a Saúl y que fue a David, y ambos profetizaron y profetizaron desde ese nivel, desde esa atmósfera, desde esa esencia que era el Espíritu de nuestro Dios. Y así, de esta manera, el Espíritu de Dios se movió en hombres como Elías, se movió en hombres como Eliseo, se movió en los jueces que fueron levantados para gobernar, en gente que estaba destinada para gobernar. Se movió en los jueces, dice la Escritura, y pensemos un poco en alguien llamado Sansón, por ejemplo, el cual se movía, hacía, destruía al enemigo con la fuerza, con el poder, con la anuencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que todo el Antiguo Testamento está lleno de la presencia del Espíritu de nuestro Dios. Y así llegamos nosotros al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se comienza a hablar del Espíritu de Dios y vemos que es revelado de una manera ya más personal en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comienza su ministerio, va al Jordán, es bautizado en agua por Juan el Bautista, y dice que el cielo se oye una voz en el cual el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Qué increíble es podernos dar cuenta que Dios el Padre
tiene hijos que complacen su corazón. Y el primero fue Jesucristo, nuestro gran ejemplo, el hermano mayor, el Salvador del mundo, el unigénito Hijo de Dios, y el que vino para ser ejemplo para todos nosotros los seres humanos sobre esta tierra. El único puente, el único medio por el cual podemos llegar al Padre Celestial, según capítulo 14 de San Juan, versículo 6. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro productor de vida, no hay otro puente, no hay otro mediador, solamente Jesucristo. Y Él es el ejemplo máximo que debemos seguir cada uno de nosotros. Pues este Jesús, de la misma manera, reveló al Espíritu Santo, pero fue el corazón de este hombre el que reveló, sí, al Espíritu Santo de nuestro Dios. Fue la persona, fue el diario vivir, fue la obediencia, porque hasta ese momento él todavía no predicaba de la gracia, no predicaba de la salvación, no hacía milagros, no liberaba a nadie, sino simplemente la única intimidad y comunión que él tenía era con su Padre Celestial, la cual fue revelada cuando él se pierde en Jerusalén en una de esas visitas, y al estar perdido y es encontrado, lo encontraron en una sinagoga hablando con los fariseos y los escribas, y él le dijo estas palabras a María su madre: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que vemos a un Jesús que desde siempre estuvo luchando como ser humano para complacer al único que a él le interesaba complacer, a su Padre Celestial. Honraba a su madre, honraba a la gente que tenía a su alrededor y que estaba en autoridad, claro que la reconocía, pero por sobre todas las cosas, siempre su Padre que estaba en los cielos fue primero, antes que cualquier cosa, sobre la faz de la tierra. Qué buen principio para todos nosotros cuando hacemos de Dios nuestra prioridad. La única manera para complacer al Padre es que hagas a Dios primero en tu vida, y de manera secundaria disfrutes del plan de Dios que Él tiene para contigo sobre esta tierra. Dale un aplauso a Jesús si lo estás creyendo. Ahora, Jesús revela al Espíritu Santo. La Biblia dice que vieron que descendió en forma de paloma y posó sobre Jesús. A partir de ese momento, entonces, viene la manifestación de la persona de Dios a través de lo que sería llamado el Espíritu de Dios, el cual estaría operando ya abiertamente sobre esta tierra. Se inauguraba la era del Espíritu de Dios en una persona, y era la persona de Jesucristo, sobre quien posaba la presencia. Pero este mismo Jesús habla acerca de la promesa, y él, antes de ascender a los cielos, llama mucho mi atención que habló de esta promesa, de la promesa del Espíritu Santo que descendería sobre toda carne, de la promesa que el Padre había hecho en su infinita bondad, en su infinita misericordia, según Joel y según Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 36, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra acerca de la promesa, y vamos a ir entrando en materia. Solo estoy introduciendo ahorita, así que vamos a entrar en materia. Y en el capítulo 36, versículo 25 al 28, la Escritura o la palabra de Dios dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Habitaréis en dónde? ¿En el cielo? No, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. Qué linda palabra. Y aquí está la promesa. Aquí está la promesa que fue dada 700 años antes de que Cristo viniera. Y esta promesa era revelar al Espíritu Santo que vendría para que nosotros disfrutáramos de una transformación, de un cambio dentro de nosotros. Ahora, en Joel capítulo 2, la Escritura nos dice, capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto está pronto a cumplirse. Y dice la Escritura: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron a las niñas para beber vino. Quiero decirles que Israel, que había sido esparcido, el trabajo del Espíritu Santo de Dios ha sido recogerlos y llevarlos a su tierra y establecerlos en el año de 1948 y hasta el año de 1985, hacerlos una nación y mantenerlos firmes, y para el 2025 ser una de las naciones más fuertes y poderosas que hay sobre la faz de la tierra. Pero todo lo que se está logrando es gracias a que la promesa del Espíritu de Dios está entre nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que hizo posible y convenció a las multitudes de judíos para que regresaran a su tierra. Y nosotros, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, hay una promesa para nosotros. Y la Biblia dice en este mismo libro que Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y en esta promesa que el Señor nos da, nos dijo claramente que su Espíritu vendría y llenaría la vida desde el más pequeño hasta el más adulto y hasta el más anciano. Y que no solamente los llenaría, sino que haría de ellos instrumentos útiles, desde tener visiones hasta profetizar. Bendito sea el Señor. Así que vemos que la Escritura nos habla maravillosamente de estas promesas que vendrían, que el Espíritu de Dios vendría y haría su labor sobre cada uno de nosotros. Y la Biblia lo dice así: y después de esto, ¿qué dijo el Señor? Derramaré sobre toda carne. ¿Y qué derramaré sobre toda carne? Mi Espíritu. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Aleluya. Aquí está la promesa del Señor. Y esta promesa fue recordada en Hechos de los Apóstoles antes de terminar el primer siglo. Un doctor llamado Lucas, escribiendo una carta a Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, o el que está cerca de Dios. Eso es lo que significa Teófilo. Qué valioso es y qué honor recibe este Teófilo, porque su nombre dice a dónde él estaba plantado. ¿Sí lo notan? Su nombre dice. Lucas no le escribe a cualquier persona, no le escribe a alguien por llevarse bien, sino escribe a alguien que en su nombre revela cuál es su posición delante del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa posición? Te escribo a ti, oh Teófilo, te escribo a ti, oh amigo de Dios, te escribo a ti que estás cerca de Dios. Aleluya. Creo que no me entendieron.
Hey, ¿están aquí? Así que Lucas no le escribe a cualquiera, le escribe a alguien que es amigo de Dios, a alguien que está cerca de Dios, y en esta manera en como le escribe y lo tomamos este nombre nosotros y decimos, ¿y por qué no hacemos de esto algo presente? Lo traemos a lo presente, y es como si dijera ahora Teófilo, es como si dijera ahora Lucas, oh querido amigo Juan, Pedro, querido amigo Pancho, quiero decirte estas palabras que Dios quiere hablar a tu vida. Tú que eres amigo de Dios, tú que estás cerca de Dios, tú que amas a Dios, tú que confías en Dios, tú que esperas en sus promesas, tú que no te bajas del barco, tú que te paras firme en el camino, tú que luchas y resistes hasta el final, tú que tienes una convicción profunda acerca de la verdad, acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Escucha estas palabras. ¿Y qué quiero que escuches? Que hay una promesa dada para tu vida. Aleluya. Y esa promesa, Hechos 2:38. Nos vamos a ir más rapidito, no se preocupen. Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice la Escritura. Una promesa que no tiene límites, una promesa que no hay espacio que la contenga, una promesa que se dimensiona hasta las alturas, hasta lo más bajo o lo más profundo de la tierra, y que se dimensiona a lo más ancho y extendido de sobre la faz de la tierra. Y aquí Pedro viene para revelar esta verdad acerca de la promesa del Espíritu de Dios que el Padre había dado y que habría de venir en un tiempo determinado. Y esta promesa será para vuestros hijos, es decir, para ti, padre, y si eres y tienes hijos, esta promesa también es para tus hijos, y es para todos los que estén lejos, y es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En este momento el apóstol Pedro está revelando más acerca de esta promesa. La promesa dada en Joel, la promesa dada en Ezequiel, la promesa que vendría no solamente para manifestar uno de los dones del Espíritu de Dios, que son varios, 9, 13, 17 o 18 dones en los cuales el Espíritu Santo se revela a la vida del hombre, sino estaba la palabra diciéndonos que la promesa vendría para hacer que todo ese interior que tenemos contaminado, sucio, endurecido, sin fruto, sin vida, muerto, caído, en obscuridad, en tinieblas, en iniquidad, en maldad. A veces lo imagino como este volcán que tenemos acá atrás, en su cráter, adentro solamente hay obscuridad, hay fuego, hay un movimiento sí de fuego, pero todo es obscuridad. Ahí no se produce nada, ahí no hay más vida más que el fuego que existe ahí a su alrededor, pero alrededor de eso no se puede producir ni planta, ni vida, ni agua, ni nada. Así estábamos nosotros, como el interior de ese volcán, sin vida, sin fruto, sin ser productivos, endurecidos totalmente adentro de nuestro corazón. Por eso era importante que algo viniera a agitar, a mover, a transformar, a cambiar el interior nuestro. Nadie podía acercarse a Dios por su propia voluntad. Nada es nuestro en esta tierra. No nos pertenece la voluntad de acercarnos a Dios, porque nadie se puede acercar a Dios, sino la Biblia dice, y
Pedro como profeta en ese momento, porque Pedro fue arrebatado proféticamente en este momento por el espíritu de profecía y comenzó a profetizar. Y lo que comenzó a profetizar es a decir lo siguiente: porque recibiréis el don del Espíritu Santo, aleluya. Y Joel, cuando empezó a profetizar, dijo: no hay distinción desde el niño que nace, y lo probó el Señor cuando el Espíritu Santo vino al vientre de aquella mujer que traería el profeta que emparejaría el camino al Señor Jesucristo, llamado Juan el Bautista. Todavía no nacía, pero ya estaba desde el vientre siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. La promesa no es para ahora, no es para los tiempos postreros, ya fue hace 2000 años cuando el Espíritu Santo vino y llenó el vientre de aquella mujer, aleluya, del niño que vendría a preparar el camino al Mesías, sin distinción. Y vemos cómo el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y la Biblia dice que sobre nuestros hijos el Espíritu de Dios se moverá. Y se moverá sobre los que son padres. Se moverá sobre nuestros abuelos, nuestros ancianos de 70, 80 años. El Espíritu de Dios se moverá. ¿Y qué es lo primero que hará? No habrá de manifestar un milagro que tú habrás de manifestar al orar por alguien. No, lo primero que hará es un cambio, una transformación personal en la vida nuestra. Aleluya. ¿Alguien está oyendo? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo aquí? Levántenme la mano. Pura gente cambiada, pura gente transformada, pura gente de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hacia eso Pablo se estaba refiriendo acerca de la nueva criatura. Un hombre con Espíritu de Dios dentro de él no puede ser la misma criatura. Hay una promesa, y esa promesa estaba condicionada a una sola cosa. No estaba condicionada por gracia somos salvos. No estaba condicionada por una cruz donde murió el Salvador. No estaba condicionada por la sangre que Él tenía que derramar para remisión de nuestros pecados. Porque déjenme decirles que el Evangelio va más allá de la gracia. El Evangelio va más allá de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Escúchenme bien, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario solamente fue el resultado de lo que en su momento les voy a decir. El Evangelio va más allá de una oración de fe al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hablar nosotros de esto es entender, tratar de entender que esto va mucho más allá. La promesa del Espíritu Santo está condicionada a dos cosas. La promesa del Espíritu Santo está condicionada para la vida de cada persona solamente a dos cosas. No es por gracia, porque este es un regalo de nuestro Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es una dádiva, es un regalo dado a nosotros, aleluya. Así que está condicionado a dos cosas y no está condicionado a la obra que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario solamente, sino está condicionado. Para Jesús estaba condicionado de esta manera, pero para nosotros está condicionado solamente a dos cosas. ¿Y cuáles son estas dos cosas? El apóstol Pedro revela al decirles a ellos que en Hechos de los Apóstoles está diciendo Lucas: no se muevan de Jerusalén. La promesa del Espíritu Santo está condicionado solamente a la primera cosa, que es obedezcan. No hay amenes. Dije obedezcan. Dije obedezcan. El Espíritu Santo de Dios está condicionado solamente a ello. A los discípulos les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y el Espíritu Santo está condicionado solamente a obediencia. No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y luego de repente aparece una historia a donde un padre de familia necesita pan.
Y llámame atención esta historia. Y ahí está diciendo, hay una persona que necesita pan. Vuelvo a repetir, hay una persona que necesita pan. Y esa persona, al ver la necesidad de sus hijos, va con un amigo y le solicita pan. Y aquel amigo, sea la hora que sea, siendo amigo, sea la hora que sea, siendo amigo, no le va a decir que no. Se va a levantar. ¿Algo está pasando? Se va a levantar. ¿Qué quiere decir? Que en un de repente. Y de repente, porque el Espíritu Santo es un de repente. Hechos 2 de los apóstoles. Y de repente. Y de repente. Y de repente. Oh, alguien está recibiendo. Y de repente. Y de repente. Y de repente. Alguien se levanta. Y por ser amigo, no incomoda la hora. No incomoda, no es importuno. Cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene una necesidad verdadera, básica, de prioridad, y está priorizando ahí la palabra. Mis hijos tienen hambre. Mis hijos tienen hambre. Y entonces el Señor en Apocalipsis capítulo 2 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia, mis hijos tienen hambre. Oh, alguien está recibiendo. Y entonces dice: mis hijos tienen hambre. No le está diciendo a la iglesia, le está diciendo al ángel. El ángel no, el ángel que está en la iglesia es el pastor que se para en un púlpito cada semana para predicar la palabra. Y ese ángel está recibiendo. Él no trae el don, él no está cargando lo de Dios. Él solamente recibe la instrucción. El que se encarga de todo lo demás es el Espíritu, es la promesa, es lo que el Padre ha dejado sobre esta tierra en su sola potestad. Mis hijos tienen hambre. ¿Saben cuál es el problema? Si la promesa es para los padres y para los hijos, ¿por qué los hijos andan fuera en el mundo perdidos? ¿Por qué los hijos andan sin deseos de Dios? ¿Por qué los hijos andan sin tanto ánimo? ¿Por qué andan tan desanimados, tan desalentados muchos de ellos? Porque ven algo, una prioridad mayor fuera del camino del Señor. Porque los padres no tienen hambre. Y si los padres no tienen hambre, los hijos tampoco. Porque si el padre está saciado, el hijo está saciado de lo que el padre le ha dado. Y vemos hijos que no tienen hambre de Dios, pero yo, padre, tengo hambre de Dios. Mi hijo no quiere nada con Dios, y tú sí. La promesa va más allá de la manifestación de uno de los dones del Espíritu, que es hablar nuevas lenguas. La iglesia ha detenido el mover de la persona para enfocarse al don de la persona. El padre dice: mis hijos tienen hambre y necesito, tu amigo, que me des pan. Y por importunarlo, entonces así será. ¿Y acaso aquel hombre le dará una serpiente si le pide un pan? ¿O le dará una piedra si le pide un pan? De ninguna manera. Dice: así es el Señor. El Señor no te dará una serpiente, no te dará una piedra, no será inoportuno, solo verá tu necesidad. Y si tú se lo pides, ¿acaso vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Por eso les digo, la condición de la promesa solamente está basada en dos cosas para nosotros, los seres humanos sobre esta tierra. Solamente dos, está condicionado a dos cosas: obedece y pide, obedece y pide, obedece y pide, obedece y pide. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y prestares oído a sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando oyeres la voz de
Jehová tu Dios, bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito tu canastillo, bendita tu arteza de amasar, bendito tu rebaño, bendito los críos de tu rebaño, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu tierra. Todo está condicionado con solo obedecer. Las promesas de Dios vienen con solo obedecer. Y número 2, pedir. ¿Acaso vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? A veces nosotros complicamos las cosas y nosotros creemos que es muy difícil accesar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está cercano. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el primero que se hace presente cuando nosotros nos paramos para celebrar al Padre Celestial, porque nadie puede llamar a Dios Padre o a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, la promesa. Entonces, la promesa del Padre va mucho más allá. Va mucho más allá del Pentecostés. La promesa del Padre, yo creo que en el don de lenguas fue solamente la introducción. El don de lenguas solo fue esa introducción para que nosotros nos percatáramos de las cosas. Pero aún el don de lenguas tenía un propósito. Y dice la Escritura que muchos comenzaron a oírlos hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen: partos, medas, egipcios, elamitas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el don de lenguas fue más allá, mucho más allá de solo hablarlas, ¿sí?, sino que tenían una intención: redarguir, convencer, exhortar, invitar, llamar a toda la bola de incrédulos que estaban acercándose a oír el gran estruendo que llegó hasta sus oídos. Así que el don de lenguas, que es importante, y Pablo dice que es bueno hablar lenguas, y Pablo dijo: yo no digo que no hablen lenguas, hablen lenguas, es más, yo hablo más que todos ustedes, dijo Pablo, ¿sí? Pero hablen lenguas, y al hablar en lenguas no interrumpan esto, porque el que habla lengua extraña habla lengua con Dios, habla en un idioma espiritual con Dios, y el que habla con Dios a sí mismo se edifica. Así que hay una intención: yo hablo lenguas y tengo que ser edificado. Si yo hablo lenguas y no me edifico en nada, entonces debo de analizar de dónde vienen esas lenguas, de dónde me las estoy inventando. Yo hablo lenguas, pero no me edifican. Yo hablo lenguas, pero no me cambian. Yo hablo lenguas, pero no me confrontan. Yo hablo lenguas, pero no termino por ser diferente. Entonces debo de preguntarme si esto realmente tiene un origen correcto. Porque las lenguas van mucho más allá. Mucha gente se convirtió. Después en el Pentecostés, mucha gente se convirtió al oír estas palabras que salían de los hombres que hablaban en otros idiomas, en otro lenguaje espiritual. Fueron persuadidos y convencidos de tal manera que lo profético estaba tan presente que miles de personas abrazaron la fe de Jesucristo. ¿Alguien lo está oyendo? ¿Alguien lo está recibiendo? Así que la promesa del Padre va mucho más allá. La promesa del Padre es: tienes un corazón duro, Dios te va a dar un corazón de carne. Pastor, yo no entiendo nada, Dios te va a abrir el entendimiento. Lo que va a hacer la palabra del Señor es hacer que ese espíritu mafioso, negativo, ese espíritu egocéntrico, ese espíritu contrario, ese espíritu adverso, ese espíritu que se vuelve contrario o contrincante a Dios, simplemente puede hacerse amigo, aleluya, y cercano a nuestro Dios. Así que la promesa del Padre venía primero para transformar el interior de una persona. Así que por eso ese canto: dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. ¿Sí lo notan?
porque es lo que viene a ser el Espíritu Santo de nuestro Dios, primeramente ante una persona, y después se desatará en tu vida los diversos dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, la vida de los discípulos de Jesús ya no fue la misma. Pedro, temeroso, cobarde, que negó a Jesús, que en un momento dado quiso dejar el camino y regresar a sus redes. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, ya no fue la misma persona. Pedro, después de estar caído, el Espíritu lo levantó, aleluya, y cuando se levantó fue y confirmó a sus hermanos, y cuando lo amenazaron dijo: no, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el que confrontó y dijo: no, Señor, estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. A los que un día les tuvo miedo, a los que un día les huyó, a los que un día él salió corriendo y negó, a esos él los confrontó, pero ya no era Pedro, era el Espíritu de Dios que había tomado la vida de Pedro, era la promesa que había caído sobre él. Aleluya. Ahora, en Lucas 24, 25 al 27, termino, ya voy a terminar. Jesús había resucitado. Siempre le preguntaba yo al Señor en la Biblia y decía: Señor, 40 días estuviste tú sobre la tierra, ¿y qué fue lo que hiciste? Nada más hemos entendido, leído que Jesús pues estuvo con sus discípulos y les enseñaba cosas, pero ¿qué les enseñaba? ¿Saben qué les enseñaba Jesús? Lucas 24, 25 al 27, lo leen ustedes, y ahí Jesús habla de la muerte y la resurrección, que se habían cumplido en él estas profecías bíblicas. Y él estaba diciendo: mira, ya resucité, y les empezó a decir estas profecías que fueron escritas de que matarían al Mesías y después resucitaría, ya se cumplieron en mí. Eso le estuve enseñando. Número 2, en San Lucas 16, 15, Jesús había resucitado y ahora él les estaba instruyendo a sus discípulos, y es ahí cuando él, después de la resurrección, les da la gran comisión: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, la gran comisión. Después, en Lucas 24, 47 al 48, Jesús les confirma qué serían ellos. ¿Y qué les dijo? Ustedes seréis mis testigos. Aleluya. Y después en Hechos se confirma: y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Después, en Juan 20, 22 al 23, el Señor les dio un adelanto. Sí, él ya había resucitado, y lo que hizo Jesús fue darles un adelanto. ¿Un adelanto de qué? Del Espíritu Santo. Entonces Jesús, soplando sobre de ellos, vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Aleluya. 5 razones después de que él resucita en esos 40 días, él demostró que estaba vivo. Y más de una vez le dijo: a ver, tócame aquí, mete tu mano aquí, porque no estaban creyendo. Pero ¿qué les enseñó Jesús? Demostró que él estaba vivo. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo murió? Sí. ¿Pero crees que resucitó? Y si crees que resucitó, entonces también cree en sus promesas que se van a cumplir en tu vida. Número 2, afirmó la verdad de la palabra de Dios en ellos. Número 3, fortaleció la fe de sus seguidores cuando él resucitó. Número 4, movilizó a sus discípulos. Y número 5, nos preparó para su regreso. ¿Qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto partir, este mismo Jesús vendrá. Y así como lo habéis visto ir, así también vendrá. Aleluya. Todo esto promesa de nuestro Dios. Y también dice que enseñó muchas cosas sobre el reino de nuestro Dios. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque tenemos que ir más allá del don de lenguas. Tú no necesitas el don de lenguas, tú necesitas un nuevo corazón. Tú no necesitas hablar en lenguas, tú necesitas una reforma mental. Tú no necesitas el don de lenguas ahorita por el momento, tú necesitas un milagro en tu cuerpo.
Tú necesitas una restauración familiar. Tú necesitas una restauración matrimonial. Pero la Biblia también dice que la promesa vendría para redarguir, para convencer, aleluya. Pero también dice que la promesa vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de la nuera a la suegra, de la suegra a la nuera, aleluya. Entonces la promesa, ¿para quién y para cuándo? Digan conmigo, ya es. Y es ahora. Porque el verbo de la promesa es en tu presente interminable, que nos está diciendo que es ahora. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Arrepentíos. ¿Cómo acceso a esa bendición? La palabra de Dios dice muy sencillo: arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Romanos 12:2. Una de las cosas y de las batallas más grandes con las que vamos a lidiar es con esta mente. Y la mente necesita ser reformada. Y el enemigo número uno de que el Espíritu Santo ya no se está manifestando dentro de la iglesia, ya no está bajando a la iglesia, ya no está llenando las vidas, ya no está en la casa moviéndose y haciendo cosas extraordinarias como en la casa de Obed-Edom. Oh, qué lindo es cuando la presencia de Dios está en casa. Nunca más las cosas vuelven a ser igual. Obed-Edom no prosperó tanto por la presencia de Dios, por la presencia del Padre, por la presencia del arca, por la presencia del Espíritu en su casa, que al final no le importó la riqueza, prefirió ser el portero del tabernáculo junto con toda su familia. Cambió la riqueza material por la presencia. Aleluya. Porque cuando la promesa llega a nosotros, ya no queremos nada de esta tierra. Lo disfrutamos, pero no lo queremos como la prioridad de nuestra vida. Solo lo queremos a Él. Solo lo anhelamos a Él. Solo tenemos la necesidad de Él en nuestra vida. Así que esa promesa que fue dada por el Padre se cumplió hace 2000 años. Y termino con lo siguiente. Solo es la introducción hoy al tema. Mañana creo que me van a dar otra oportunidad para darles un tema. Ahora sí, ahorita solo la introducción del tema. Por favor, escúchenme. Estaba bajo un árbol el 30 de agosto de 1992. Estaba en Weslaco, Texas. Mi vida, que parecía exitosa, de la noche a la mañana había sufrido un vuelco. Tenía yo 22 años de edad. Me estaba yendo muy bien. Ganaba muy buen dinero. Manejaba un auto casi del año. Lo que todo joven puede desear. Pero en un de repente todo cambió. Todo eso se vino para abajo. Y en esa batalla, en esa lucha, fui tentado a irme, como muchas personas, al extranjero. Me fui a Matamoros, Tamaulipas, de ahí a la Progreso Nacional, estuve en Reynosa y luego en la Progreso Nacional. En esos años era muy fácil cruzar al otro lado. Tomé un tubo de tratamiento de aguas residuales y por ese tubo me crucé para el otro lado fácilmente. Caminé unos kilómetros y me perdí entre los sembradíos de caña de azúcar. Era como las 11 de la noche. Caminé y caminé y caminé y caminé durante 13 horas. Y así fue como llegué a Mercedes, Texas. Fui a Weslaco, a Donna, Texas, y iba yo camino a Houston. Mi meta era llegar a Houston. Ya pensaba y soñaba con los verdes. Ya quería yo el sueño americano. Pero un poco cansado, traía yo en ese tiempo casi $4,000 en mis bolsillos. No me fui sin dinero, me fui con dinero.
Qué raro, ¿verdad? Muchos se van por dinero. Yo llevaba dinero porque me había ido muy bien aquí en México. Pero ese giro tan inesperado me hizo que me moviera. Y ese día, para celebrar, estando en Westlaco, Texas, entro a una de las tiendas que hay ahí. No recuerdo si era 7-Eleven, no recuerdo qué tienda era el nombre, pero entré por unas cervezas. Quería yo celebrar y compré 2 12 pack, porque acá esos yo ni los conocía. Así que ya compré 2 12 pack junto con otro amigo con el que iba, y nos los bebimos toda esa noche. Me emborraché. El sueño me ganó por ahí de las 5 de la mañana. Me quedé dormido y la verdad estaba desorientado. Ya desde niño había tenido yo contacto con Dios, porque siempre tuve una atracción hacia las cosas de la fe. Después, en la secundaria, en una escuela de monjas, me enseñaron bien acerca de Dios. Era yo un típico adorador de una imagen llamada el Señor de Acción de Gracias. Año con año iba yo en bicicleta, caminando, corriendo, en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, porque era un fiel devoto seguidor de la Virgen de Guadalupe. Bailaba yo en los atrios de la iglesia año con año con los serranos, y bailaba y ofrecía sacrificios de danza a ese lugar, en ese templo. Y yo de esta manera celebraba a Dios desde adolescente, ya que me tenía atraído eso. Pero sucedió que llegué a ese lugar, a ese país extraño. Dormí a las 5 de la mañana, me desperté como a las 11, todavía medio borracho. Había un gran vacío dentro de mí. Había mucha tristeza dentro de mí. Y aunque traía dólares en la bolsa, algo me faltaba. Con éxito había llegado al otro lado sin ningún problema y estaba listo para hacer más dinero. Y recuerdo que el calor estaba sofocante. Y fui y me senté a la sombra de un árbol, había una roca ahí, me senté y empecé a llorar. Y la verdad no entendía por qué estaba llorando, solo sentí un gran vacío dentro de mí. Y después de un rato de estar llorando ahí sin entender qué estaba pasando, oí una voz que taladró mis oídos, ambos oídos, y me llamó por mi nombre y me dijo: Felipe, ¿qué estás haciendo aquí? Te me regresas a México inmediatamente y vas a ir a este lugar. Me dio una dirección a donde llegué, el nombre de esa dirección. Llegué a ese lugar. Saben, me impactó esa voz. A las 2 horas de que me habló esa voz y estaba yo más cuerdo, me levanté, me puse en pie. Mi única mochila que traía de espalda la agarré y empecé a caminar. Mi amigo: ¿qué pasó? Pues, ¿sabes qué? Me regreso a México. No, ¿cómo crees? Tanto que batalló, estamos aquí ya. Le dije: tú quieres seguir, sigue tú, pero yo oí una voz que me dijo que me regresara a México y a un lugar, y tengo que obedecer. Él no lo entendió y a regañadientes él se quedó solo. Tomé la Panamericana de regreso. Venía yo caminando por la Panamericana, venía caminando tranquilo con mi mochila. Llevaba como 10 minutos caminando, el calor estaba fuerte, y de repente se para delante de mí una verde, una camioneta de esas que te expulsan de su país, y se bajó una señorita alta, güera, de ojo azul, y ya me habló y me dijo, primero preguntó si hablaba inglés, dije que no. Claro, yo me parezco un gringo, pero pues no.
Y ya le dije, no, no hablo inglés, español. Ah, muy bien. Me dice, ¿y qué pasó? ¿Para dónde vas? Le dije, voy de regreso para México. Ah, ¿no te gustó mi país? Le dije, la verdad, no. ¿Y por qué te vas de regreso? Le sorprendió a ella. ¿Por qué te vas de regreso? Una de las hardboard me estaba preguntando por qué iba yo de regreso. Y yo le dije, es que oí una voz que me habló y que me dijo que me tenía que regresar y tenía que ir a un lugar. Ella empezó a llorar y dijo, oh, dice, tú eres cristiano. Y le dije, he conocido de Dios. Qué bueno que puedas oír su voz y que puedas obedecerla. Dice, ya no te vayas caminando, súbete, te echo un ray, me dice. Muy amable, o sea, claro que me iba a subir de todos modos. Pero ella lo hizo muy amablemente, me abrió la puerta, me cerró la puerta, no me puso esposas, nada. Y así íbamos caminando hacia el cruce del puente internacional. Cuando llegué al cruce, me dice, espérame aquí. Ok, me quedé en la patrulla y ella se bajó, no sé qué hizo, regresó y me dice, listo, y me da una moneda de 25 centavos o de 50 centavos, no recuerdo cuánto era. Y me dice, toma, mira, no vas a cruzar por aquí, te vas a meter por de este lado y vas a echar la moneda y le das vuelta al torniquete y te sales. No me tomó datos, nada. Algo sobrenatural estaba pasando en ese momento. Crucé al otro lado, me quedé otra vez ahí en la Progreso Nacional en el hotel. Esa noche pasé la noche ahí y al otro día muy temprano tomé el camión de regreso. Y ahí vengo de regreso para la Ciudad de México. Viajé toda la noche. Cuando llegué a la Ciudad de México, inmediatamente busqué la dirección a donde tenía que ir y fui a esa dirección. Y cuando llegué, era ese templo evangélico a donde estaban celebrando un funeral. Había muerto una persona y yo llegué ahí tocando la puerta, pero ahorita ustedes me ven medio decente. Yo llegué con mi cabello largo, era yo fanático de Alex Lora, del Tri, Sol, High My Man. Estoy esperando mi camión en la terminal, bien rockero. Traía yo mis jeans bien apretados de mezclilla, mi playera de los Ramones en esos años y de las Mulas. Traía yo mis cigarros delicados aquí adentro porque ya no me gustaban con filtro, ya era tanto el vicio que traías que ya los de filtro no me hacían nada y necesitaba sin filtro. Y los traía aquí en mi cintura. Y así llegué a tocar la puerta a ese templo. Y cuando entré vi un jovencito de lentes, flaquillo, que me recibió en la escalera. Y le dije, quiero ver al pastor de este lugar. Es que no sé si lo puede recibir porque mire, hay un cuerpo ahí, hay un funeral. Le digo, tú dile, solamente dile que necesito hablar con él. Subió, no tardó mucho y a los minutos bajó. Dios tenía todo controlado. El Espíritu de Dios ya se había movido en Estados Unidos y ya se había movido en México al mismo tiempo. Y entonces cuando baja este jovencito, yo creo que también se asombró porque dijo, dice el pastor que pase. Y así lo hice. Subí las escaleras, llegué a una oficina enmaderada y pásale. Y ya me pasaron, me senté en una silla, salió el pastor de su oficina, se me queda viendo, pues ya se imaginarán. Y cuando se me quedó viendo, me dijo, ¿en qué te puedo servir, joven? Y le digo, y entonces que agarro y que le digo, que había estado yo sentado bajo una piedra, bajo la sombra de un árbol, y que había escuchado una voz que me había dicho que yo tenía que ir a ese lugar.
y que yo no entendía por qué, pero yo estaba ahí obedeciéndole, y que tenía 48 horas que había oído esa voz y que no podía tener paz dentro de mí, que yo solamente estaba haciendo algo que no entendía qué era lo que yo estaba haciendo, y que si Él tenía algo para mí. Y Él me dijo: muy bien, ¿qué has hecho de tu vida? Y ahí empecé a contarle toda mi triste y amarga historia pecaminosa que había llevado. Ahí pude sacar todo el dolor que traía dentro, la tristeza, el pecado que había cometido. Y entonces Él me veía, el pastor fijamente me veía. Después de una media hora de estar hablando, Él me dijo: muy bien, tengo una palabra para ti. Abrió el libro de los Proverbios y empezó a darme palabra muy fuerte, como pecador que yo era. Pero después me dijo: pero si dices que una voz te habló y te trajo hasta aquí, no cabe duda que fue Dios. Y entonces me dijo: sé que ahora Dios te ha traído con un propósito, y voy a orar por ti para que Dios te muestre cuál es ese propósito. Y entonces este hombre de Dios, levantando sus manos, empezó a orar, y yo lo miraba, y luego ya me agaché y empecé a orar, y empecé y llore y llore y llore y llore. Yo empecé solo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mis cigarros ahí estaban, yo de rodillas, mi cabello largo ahí estaba. Me impone las manos el pastor, y cuando me impuso las manos, sentí como la mollera literalmente se me abría, como si se me destapara ahí la mollera. Y en ese momento sentí como un golpe, literal, un golpe, así, con toda la fuerza, golpeó mi mollera, golpeó mi cerebro, y entró y me llenó y bajó hasta la planta de mis pies. En ese momento yo sentí el impacto que hice esto. Y cuando hice esto, de repente comenzó en mi boca a hablar en otras lenguas, como el Espíritu me daba que hablase. Y empecé yo a hablar y a glorificar y a honrar a Dios. Oh Dios, lo empecé a honrar de una manera que yo no entendía. Y yo lloraba y hablaba lenguas en el Espíritu, y honraba su nombre, y daba gracias por lo que Él estaba haciendo. Y llorando ahí me pasé no sé cuánto tiempo. Pastor no dijo nada. Cuando yo me pongo de rodillas, limpiaba yo mi nariz, limpiaba mis ojos, y el pastor me miró, me dijo: no cabe duda que Dios te ha traído y te ha sellado con un propósito santo. Vete y no peques más, y escucha su voz para que hagas lo que tengas que hacer. Y me dijo: ¿había recibido alguna vez esto? Le dije: ¿qué? Eso que recibiste. Le dije: ¿qué? Pero yo no podía hablar tampoco bien. Y me dijo: ¿sabes qué has recibido en esta tarde noche? Le dije: ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo me le quedé viendo, y no me dice: ¿saben por qué? Le hice así porque yo ya no podía hablar en español. Yo abría la boca y empezaba a hablar lenguas. Me salí y me fui a un hotel que estaba enfrente. Desde esa hora hasta el otro día que me ganó el cansancio, estuve de rodillas, hablando en lenguas con Dios, hablando en lenguas con Dios. Y yo no entendía muchas cosas, pero yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y no paraba y no paraba y no paraba y no paraba, y lenguas y lenguas y lenguas, y un ardor dentro de mí. Sentía como me estaba limpiando por dentro, y como se limpiaba mi cabeza y mis pensamientos, se renovaba todo por dentro en mí. Me ganó el sueño cuando amaneció al otro día, porque vi que entró la luz por la ventana y había amanecido, y me sentí cansado y me metí a dormir. Como 5 horas me dormí. Cuando desperté, yo me sentía diferente, otro hombre totalmente transformado. Mis cigarros estaban ahí en el buró. Tomé uno, costumbre, tomé uno, lo prendí, le fumé y me dio asco.
Y yo dije, ¿por qué? Y lo apagué. Yo estaba en silencio, pasé horas en silencio en ese hotel. Intenté prender otro cigarro una hora después, no pude. Y otra vez la voz, y me dijo esa voz: tira esos cigarros al sanitario. Inmediatamente, como resorte, me levanté, los agarré, los hice pedazos y los eché en el sanitario y le bajé. Me volví a acostar. Así estuve 3 días en ese hotel encerrado, con la fortaleza, con el vigor, con la llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Desde ahí en adelante mi vida cambió. No fui instruido por un pastor. A mí no me dijeron cómo era un llamado. Yo recibí el Espíritu Santo y ni siquiera sabía que estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. No entendía muchas cosas de esto, pero Dios lo hizo conmigo. Durante 2 años después de ahí me dediqué a viajar para algunas empresas que trabajaba, y viajé muchos kilómetros manejando mi auto, escuchando adoración a Dios y hablando en lenguas. Y de repente yo me perdía en el volante y hablando en lenguas, y cuando yo reaccionaba ya había avanzado muchísimos kilómetros, porque viajaba yo todo el sureste mexicano por autopista y por carreteras libres. Y cuando había autopistas del Espíritu me tomaba, y a la vez Él me llenaba, me saciaba, y a la vez Él manejaba. Y Dios sabe que no miento. Por kilómetros el Espíritu de Dios manejaba mi carro, y yo en un éxtasis del Espíritu de Dios, pero de una manera tan extraordinaria. Y por 2 años así tuve comunión con el Espíritu. Llegaba a los lugares de trabajo, desde Tantoyuca, Veracruz, hasta Cancún, Quintana Roo, y a cada ciudad que yo llegaba, ahí yo me plantaba, y era dar gracias a Dios mucho tiempo orando, después salir a trabajar, hacía lo que tenía que hacer y regresaba. Y eran muchos días de ayuno durante 2 años. Así Dios me trajo durante 2 años. Él era mi pastor, el Espíritu Santo era mi guía, era el que me revelaba la palabra, era el que me enseñaba. Yo abría la Biblia todos los días leyendo la palabra, leyendo la Biblia, y Él me revelaba y me revelaba, y yo entendía cada vez más lo que el plan que Él tenía para conmigo. Hasta que después de 2 años Él me llamó y Él me dijo: quiero que me sirvas, deja todo. Ahora te vas a ir a tal dirección, Revolución número 500 en Cárdenas, Tabasco, y ahí te quiero. Yo ya había conocido esa voz, ya había entendido esa voz, y esa vez no lo dudé ni tantito. Y me dijo: toma 3 mudas de ropa. Yo era muy vanidoso y tenía yo mucha ropa y muchos pares de zapatos. Cuando Él me llamó me dijo: te llevas 3 mudas de ropa, escoge las que quieras, pero solo 3, y un par de zapatos, los que llevarás puestos. Dormí en hoteles, comí en buenos restaurantes, viajaba en auto, y cuando me llamó a servirle, no tenía auto, dormía en un cuarto chiquito, comía a deshoras y a veces ni comía. Solo un par de zapatos, 3 mudas de ropa que por 7 meses ya parecían espejo de tanto planchado, porque brillaban ya de lo viejo que estaban. El pastor no veía mi necesidad, el pastor no veía que me hacía falta ropa. Por 7 meses servía en las mesas, por 7 meses lavando baños, por 7 meses siguiendo a tirar la basura, por 7 meses barriendo un templo la mitad de grande que por 7 meses y yendo a visitar hermanos, a animarles a que buscaran a Dios, por 7 meses bajo la obediencia de un pastor, y él no miraba mi necesidad. Llegó un momento en que yo no sabía lo que era vivir por fe. Alguien Dios está ministrando su corazón, porque tienes un llamado y no te has decidido, pero Dios hoy te va a definir. Y entonces mis zapatos Piero italianos de suela delgada, rápido se les acabó la suela, y entonces llegó un momento en que les tenía que poner un cartón abajo porque tenían un hoyo muy grande, pero yo no quería que nadie se diera cuenta. Y entonces ponía ese cartón, y cuando me hacían el llamado para el altar, ya ni pasaba al altar, y me daba pena porque a lo mejor el pastor pensaba que ya no me gustaban sus prédicas. Pero la realidad es que yo me quedaba atrás y pegaba mis pies a la pared para tapar mis zapatos rotos, que nadie se diera cuenta.
Y Dios así trató conmigo por 7 meses. Pero saben, si Él quisiera repetir la historia conmigo, yo con gusto volvería a vivir la misma experiencia. Volvería a vestir por 1 año la misma ropa de 3 mudas y toda espejosa. Volvería a usar los mismos zapatos rotos y con cartón dentro, porque a Él le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Y ha sido por su Espíritu Santo que estoy aquí. Y hace 4 años el Espíritu Santo me levantó de entre los muertos, después de estar 14 días en coma, para seguir predicando su palabra, para seguir hablándole a la gente, para seguir mostrando la verdad y la revelación de que el Espíritu de Dios está aquí en medio de todos nosotros. Y yo no podría predicar esta palabra si no fuera por el Espíritu de Dios que mora en mí. Ponte de pie. ¿Quieres correr aquí adelante? Ven y levanta tus manos. ¿Quieres correr aquí adelante y decir: yo soy ese pastor que necesita una transformación en mi vida? Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Él. Él está aquí. Desde que entré a este lugar y estaba la adoración, había un fuego. En el altar había como si hubiera una llama de fuego. Fuego, fuego. Y ¿saben una cosa? Cuando hay fuego en el altar, es la aprobación y es la presencia del Espíritu de Dios. Porque Dios es fuego consumidor por medio del Espíritu. Levanten sus manos, todos por separado. Prepárense. Les dije que es tan sencillo recibir. Solamente es: quiero obedecer y pido. Quiero obedecer y pido. Quiero obedecer y pido. Quiero obedecer y pido. Y como única evidencia, dile: Señor, si yo no hablo lenguas, quiero hablar lenguas. Escúchenme bien, si no pides, no recibes. Abre tu boca. Siempre enseño a que abran su boca. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? La promesa es para todos. Corazones de piedra se vuelven corazones de carne. Bocas que no tienen palabras que edifiquen, van a surgir palabras de vida en tu boca. Ancianos cansados, desmayados por la edad, por el agobio de la vida, por las enfermedades, recibirán fortaleza de la promesa del Espíritu Santo. Niños que parecen pequeñitos, pero son fuertes y grandes para profetizar, al igual que los ancianos. Y los jóvenes no tendrán otra cosa más que visiones del Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y la promesa es para todos, para los niños, los jóvenes, los ancianos, y para todos los que quieran y pidan, para todos los que estén dispuestos a obedecer su mandato, su voz. Aleluya. Vamos, ¿dónde está este clamor? El padre que tiene hambre. ¿Dónde están los padres que tienen hambre? ¿Y dónde están los hijos que lloran por pan? Ella sabarreberecaya. Eva sarreberebesaya. Naya jale. Oh, Shai Adonai. Oh, reberekendara rema. Meira la la basera la la baba. Espíritu Santo. Meira la baba sea.
sopla. Se te rebe. Algo está pasando. Vamos, 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 vamos. Estas lágrimas no son en vano. El padre que demanda pan y el hijo que tiene hambre. Cuando se junta el padre que demanda pan y el hijo que tiene hambre, es desde la atmósfera para que la promesa no tarde. La tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Ahí está. Vamos, levanta la voz, levanta la voz, más, 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 vamos, 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 más, derrama, vamos, más, más, derrama, más, 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 vamos, 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 pongan demanda, donde hay demanda, ¿dónde están los padres que piden pan y los hijos que tienen hambre? Pregunta el Señor, ¿dónde están los padres que piden pan y los hijos que tienen hambre? Aquí está. Vamos, hija. Más. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos en ti. Espíritu, Espíritu, llena mi vida. desciende como fuego. Dile, llena mi vida.
yo navegaré en el río de tu Espíritu, y así adoraré al Dios que me amó. yo